Extele.tv. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segundo programa ya de La Disidencia. Me encuentro nuevamente acompañado por mi hermano y amigo Octavio Catalán. Mi hermano, ¿cómo estás? Otra vez, mucho gusto de verlos una semana más en este programa, La Disidencia, un programa de crítica y de análisis político. Y para esta semana, pues nos vamos a arrancar con un par de temas, así como va. Y me decía Luis, ¿por qué nos arrancamos con el tema de los partidos políticos estos que no lograron cuajar y de la decisión del INE, empezando con Margarita y Felipe? ¿Cómo viste, mi querido Luis? Pues fíjate, Octavio, que había muchas expectativas alrededor de México Libre, ¿no? O sea, incluso yo llegué a platicar con gente que apostaba que le daban el registro a México Libre. Y bueno, ya vimos que no fue así. Y hay una serie de factores alrededor de esta situación que nos hacen dudar y que nos hacen, más que dudar, hacernos muchas preguntas, no necesariamente señalando a algo o a alguien en particular, ¿no? Pero sí creo que de pronto hay algo que a mí en lo particular me surgió, y lo platicábamos no hace mucho, hace unos días, que yo decía, bueno, ¿y no será que de pronto a lo mejor sea muy conveniente que Lorenzo Córdoba haya aventado el balón hacia aquel lado para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente sea quien tome la decisión final? Yo me iría por partes, porque lo primero es, ¿cumplió o no cumplió los requisitos? O sea, si no cumplió, pues que deje de patalear todos los partidos, porque no nada más es Felipe, Margarita y el Bester Gordillo. O sea, son varios partidos, eran en la recta final se encontraban 6 partidos. Pedro Aces, que al final del día trae señalamientos de que se hizo afiliación en oficinas públicas. Estaba el partido de Margarita, Encuentro Solidario. Estaba antes Encuentro Social, que sabemos que obedece a una lógica religiosa evangelista. Correcto. Luego estaba el Baester. El Baester, redes sociales progresistas. Y César Augusto Santiago, ¿no? Alternativa. Y bueno, cuando vemos que una noche antes del Consejo del INE circula un proyecto donde dicen, bueno, sí va Encuentro Solidario y sí va México Libre, dijimos, bueno, ¿qué pasó con los otros? Claro. ¿Qué pasó con Elba? ¿Qué pasó? Y el proyecto sale y a la mera hora tampoco Margarita. Lo comentábamos en otro espacio que tenemos. Llega un papel y dicen, ¿qué creen? Que hay aquí una queja que no ha sido subsanada y 4 consejeros votan en contra. Así es. Platicábamos, bueno, me preguntabas hace rato que si yo pensaba que habían cumplido con todo, ¿no? Pues mira, yo decía también en otro espacio que tenemos, ¿no? Realmente yo no soy abogado, no tengo mucho conocimiento en ese sentido, y menos electoral, ¿no? Pero hasta donde lo que he leído y lo que he visto me parece que sí. O sea, México Libre cumplió con todos los requisitos, con todo lo que se le pidió. Y vamos, este señalamiento que hacen, ¿no? Acerca de que no se pueden comprobar las aportaciones y tal, y por haber utilizado la aplicación de Clip y tal, la verdad es que se me hace un absurdo. Se me hace un absurdo porque al haber hecho las contribuciones por este medio, sí existe una forma de rastrear quién fue quien
quien puso el dinero, ¿no? Entonces, sí creo que fue algo que se sacaron de la manga, ¿no? Fue ahí un tema muy conveniente para alguien o para algunos, quizá, ¿no? Entonces, yo creo que sí cumplieron todo. Y si bien, y lo he dicho abiertamente, si bien yo no comulgo mucho con la idea de que logre el registro México Libre, y para tal caso ningún otro, ¿no? Por el tema de la situación actual que estamos viviendo políticamente hablando, ¿no? O sea, se vienen las elecciones de 2021 y realmente es una situación complicada, ya que la de por sí endeble oposición, ¿no? Como estamos actualmente, y que no hay para dónde ver. Mientras más partidos haya, esto fractura más el voto, ¿no? Y entonces creo que no es conveniente en este momento tener más partidos, y en particular creo que el de Felipe Calderón causa como mucho ruido, ¿no? Entonces, particularmente por el tema o la situación con el PAN. Entonces, si bien, repito, yo no estoy muy de acuerdo en que se les dé el registro por el momento, repito, por el contexto sociopolítico que estamos atravesando, sí hay que ser objetivos y ver que si cumplieron y con todos los requisitos que el INE pone, entonces hay que respetar la ley. Miren, hacer un partido político no es una empresa menor, no es un proyecto menor. Había dos vías: hacer 20 asambleas estatales o hacer 200 asambleas distritales de los 300 distritos electorales que hay en el país. Cada asamblea tenía que contar con al menos un quórum de 300 personas en el caso de las distritales, y tener, creo que 45 o 50 mil afiliados a través de la aplicación del INE. Era una labor prácticamente titánica, y la verdad es que en un determinado momento, cuando tú te decides hacer una tarea de este tamaño, pues sabes el tamaño de monstruo, y si hay 6 grupos que lograron llegar hasta ese punto y decir, lo logramos, las afiliaciones y las asambleas, y además, por ejemplo, en el caso de Margarita, no tienen mayores observaciones económicas, salvo una que llega de último momento, que Lorenzo como presidente le da entrada, y el resto dicen, va para afuera. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo también, con un poco de olfato, quiero negarme a pensar, pero creo que así sucedió, que hay un tema político de fondo, no es un tema de te ajustaste a la ley y cumpliste los requisitos, sino que parecería que hay un acuerdo perverso más atrás de alguien. Y entonces, a ver, ojo, igual que Berman, yo no estoy de acuerdo en que más opciones sean mejores opciones. No necesariamente la vida funciona así. Claro. Y menos en un momento en el que ir diseminando, ir dispersando el voto en tantas opciones hace que quien controla en este momento las instituciones tenga mayores posibilidades de jugar a favor. ¿Qué quiere decir? Que si fragmentas el voto, en este caso, por ejemplo, del PAN con México Libre, o el PRI con Alternativa, o varias otras opciones gremiales con el Bester, le pega incluso al propio López, pero el más perjudicado va a ser el PAN y el PRI, el que lo capitaliza. Correcto. Es Andrés Manuel. Entonces, bueno, creo que coincidimos en ese punto. No necesariamente es el momento político para tener más opciones. Y ojo, yo no estoy peleado con eso. Alemania, si tú ves cuántos partidos tiene Alemania, a ver, creo que son más de 200. Y no pasa nada, y viven muy bien, y los tienen segmentados y los tienen subfragmentados en todas las regiones que hay en Alemania. Y Alemania es un país francamente pequeño. Claro. Pero se pueden dar esos lujos. Claro. Aquí no, aquí tendemos cada vez más a una especie de participación más a la gringa. Dos opciones. El tema es que esas dos opciones no son claramente diferenciadas. Es decir, los partidos no han salido a decir, esta es mi plataforma de valores y de principios, sino que han
salido a votar con la cara más bonita que han tenido, que han salido a votar la gente por un personaje mesiánico o no, pero no por una plataforma de valores sustentada. Claro. Y digo, finalmente, una de las cosas que también es importante resaltar es que a Andrés Manuel López Obrador y a Morena le conviene que esté Felipe Calderón en el panorama político, ¿no? Definitivamente lo usa como su punching bag, ¿no? Y tiene una imagen a quien referirse y a quien estar pegándole para reforzar el discurso que trae desde hace 20 años, ¿no? O más. Si acaso México Libre consolida esa posibilidad de ser un partido, tendríamos por primera vez, Herman, la posibilidad de ver a un expresidente de la República siendo diputado otra vez y subiéndose a la palestra a tener un posicionamiento. Es decir, empezaríamos a ver una especie de esquemas parlamentarios casi a la inglesa, ¿sabes? O sea, donde una Margaret Thatcher o un primer ministro puede llegar con los parlamentarios a discutir de esa naturaleza. ¿Tú crees que Andrés Manuel se va a quedar tan tranquilito si un presidente desde el poder legislativo, un expresidente desde el poder legislativo le empieza a dar un golpeteo fuerte? O sea, yo creo que esto también lo tiene muy medido, y yo creo que Lorenzo tuvo que tener alguna plática muy en corto, fuera de la que hemos visto todos en fotografías con Mario Delgado. Claro. Donde dijeron, a ver, ¿hacia dónde vamos? Claro. Pues nos ha comido el tiempo, mi querido Octavio, y tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos, amigos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Amigos, estamos de regreso en La Disidencia y dejemos que hable la libertad. Nos quedamos en el bloque anterior platicando acerca de lo sucedido con los partidos que buscaban el registro ante el INE. Y bueno, retomando un poco esta conversación, decíamos que habrá que ver qué hay exactamente detrás de todo esto. No nos queda como muy claro las intenciones reales para que haya sucedido este bloqueo, vamos a llamarlo, o ponerle esta piedra en el camino a México Libre, ¿no? A Calderón y a Margarita. Y finalmente todo se va a definir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ya veremos qué es lo que sucede. De todas maneras, Calderón y Zavala dijeron que van a impugnar esta situación. Y aquí lo interesante es eso, ¿no? Ver, mira, analizar a quién le conviene o no. Casi para concluir este tema, ajá, te diría, van varias partes, pero la posición del árbitro es la preocupante. Claro. ¿Por qué ha venido actuando de forma sistemática Lorenzo Córdoba con determinadas formas? Te pongo el caso. Uh-huh. En las pasadas elecciones del 18, la de presidente de la República, el proceso de los independientes no fue muy distinto a lo que estamos viendo, ¿eh? O sea, ¿a qué me refiero? A que Lorenzo fue poniéndole una serie de trabas, una tras otra a los independientes, para que en el momento de la impugnación fuera prácticamente irreversible la actuación del INE. Prácticamente te hubieras quedado sin materia y hubiera pasado una elección y pues muy mala tarde a los independientes. Así se las hizo con la famosa aplicación para levantar firmas y con una serie de requisitos que les fue pidiendo mucho más adelante, de forma que los fue descalificando. Ya sabíamos, al final del día el árbitro iba a decidir quiénes iban a ser los candidatos y quiénes no. Claro. Lo cual, pues ya te dice, oye, entonces, ¿para qué quieres la ley? ¿Para qué quieres requisitos? ¿Y para qué quieres una serie de esfuerzos que sean tendientes a cumplir esos requisitos? Y parecería que es lo mismo, otra vez la misma historia repetida, ¿no? O sea, muchas trabas, se le cruza una pandemia que Lorenzo Córdoba sí explota con mucha habilidad, va alargando, pero además, ojo, no tenía por qué alargar el procedimiento. Uh-huh. O sea, para el momento en el que explota el tema de la pandemia y todos a nuestras casas, ya se había concluido el plazo de las afiliaciones, claro, primero de las afiliaciones y de haber hecho las asambleas. Entonces realmente era un trabajo de gabinete lo que tenían que haber hecho, que tenía que haber salido en los plazos normales. Sí. O sea, no había un tema más allá, todo estaba digitalizado. O sea, pareciera que lo estaban guardando para sacarlo en el momento justo, ¿no? O sea, parecería que con pandemia o sin pandemia la iba a patear, hasta el punto en el que parecía que ya era impostergable. Claro. Todavía sale un día antes con un proyecto y dice, va a ser A y B, y luego termina diciendo solo es A, y vamos a ver cómo reacciona Margarita y Felipe, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que te digo, que si bien coincido contigo en que fragmentar el voto no es lo óptimo en este momento, yo creo que la ley está para cumplirse, y si un personaje cumplió y tiene su legítimo derecho de constituirse en un partido político, ¿por qué buscarle más trabas? Uh-huh. Salen con una señora tontería con el tema de clip, ¿no? Uh-huh. Y Margarita y su equipo dicen, a ver, espérame, lo puedo comprobar. Es más, no después de que me lo pidas. Como ya suponía que ibas a salir con una tontería de este tamaño, ahí está la comprobación de todos los temas. Claro. De todos modos, ¿le dan para atrás? A lo mejor lo que quería, al tribunal. Lo que hubieran hecho es que hubieran metido la terminal de clip adentro de una bolsa de papel estraza. Sí. Y el dinero. Y es dinero, ¿no? Y entonces son aportaciones. Pero bueno, no tuvo esa imaginación nuestro señor representante del murciélago. Y hoy van a irse al tribunal. Ya, según yo, ya metieron para este día el recurso, sí, y el tribunal tendrá que resolver. Si en el tribunal hay gente que tiene un poquito de sensatez, pues terminarán diciendo el partido de Felipe y de Margarita va, México Libre va, y habrá otra opción en la boleta electoral.
una opción que sí le preocupa a Andrés Manuel y que sí le preocupa al PAN. Yo creo que más al PAN. Le pegan los votos a... No, pero espérame. Si tú haces un análisis de redes sociales, el actor que cuando sale y dice algo y le pega a López, pega con fuerza, es Felipe Calderón. No, O sea, seguro. no es Marco Cortés, no es lo que quede en las ruinas del PRD, no hay, bueno, el PRI no sé si todavía existe, quedan un par de legisladores federales que pues son prácticamente comparsa de Morena, no hay oposición, pero cuando alguien sale a hablar con fuerza contra López Obrador, es Felipe Calderón. Claro. Y eso le duele mucho al presidente, porque si un día sale con su línea de comunicación perfectamente bien trazada, Felipe en un tuit se la tira. Entonces, claro que hay una preocupación de los órganos del gobierno, del INE, del PAN, o sea, claro que hay una preocupación porque México Libre vaya, porque además, mira, Felipe cuestionable en su administración, en el tema de que inició la guerra contra el narco, en lo que tú quieras. Pero Felipe sigue siendo un cuate al que no le han podido meter un gol con un tema de corrupción. Económicamente el país creció en su administración, se hicieron una serie de reformas en términos de diseño institucional que fueron, pues, digamos, correctas. O sea, no, y incluso creo que el mayor golpe ha sido lo de García Luna, pero que ni siquiera es como algo que a él le pegue de manera directa, ¿no? Porque incluso es un tema que va, que trasciende fronteras, digamos, ¿no? Y hay varios involucrados alrededor que no necesariamente es él en primera instancia, ¿no? Entonces, y en este sentido, Luis, tendremos en breve la última elección con los partidos como los conocemos. exacto. Ya después veremos si otra vez entra Encuentro Social y si otra vez y si puede entrar Felipe Calderón. E incluso alguno de los otros partidos que en formación que vayan a impugnar la resolución del tribunal. Creo que Redes Sociales Progresistas va a impugnar cuando ellos tienen un camino más espinoso que recorrer en el tribunal. Seguramente Fundación Alternativa, etcétera. Va a haber varios de los esfuerzos que se van a ir al tribunal y ya veremos. A lo mejor no nada más es México Libre. Pero ahorita lo inmediato que tenemos es Hidalgo y Coahuila. Que eso es bien importante, Octavio, porque mucha gente tiene los ojos puestos en el 21, pero muy poca gente se ha detenido a ver que vienen elecciones dentro de un mes. O sea, estamos el 18 de octubre, si no Así estoy es. mal. Son las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Como bien decía Octavio, yo creo, no creo, estoy seguro que es la última vez que vamos a ver ahora sí que los partidos tradicionales, los de siempre. Y se están moviendo muchas cosas ahí en estas elecciones. En Coahuila, por ejemplo, que es un bastión priista, y que tiene como mucha gente alrededor que son empresarios, son ganaderos, ¿no? Agricultores. Gente que son agricultores, y que hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo sé, están como muy renuentes a que Morena siquiera dé un paso, ¿eh? A ver, Coahuila es un escenario en el que me puedo meter en unos minutos más. Quizá va a tener que ser tema del siguiente bloque, pero Hidalgo lo agotamos más rápido. Porque después del incendio que hubo en uno de los, de la explosión y de los muertos que hubo quemados, calcinados, en uno de los ductos de Pemex, en Tlahuililpan, correcto, con el tema del combate del huachicoleo, vimos que parecería que hubo un pacto y una serie de condiciones entre Fayad, el gobernador de Hidalgo, y Andrés Manuel. Claro. Y a partir de ahí hubo un bloque de gobernadores priistas que se alinean mucho con el presidente. Yo no quiero ser pesimista, es mi estado, pero parecería que vamos a ver a un Alfredo del Mazo ya generando condiciones de entrega a Morena. Pero por otra parte vemos un gobernador como el de Coahuila, que se sale Riquelme, que se sale del pacto federal y amenazan incluso con salirse del pacto de la fórmula de coordinación fiscal, ¿no? Así Entonces, son dos estados del PRI, pero uno es un PRI que ha sido opositor
franco y abierto al régimen, y otro muy alineado. Muy apapachado. Entonces parecería que en Hidalgo vamos a ver la consolidación del famoso primor. Y arriba es pronóstico reservado. Correcto. Pues bueno, llegamos de nuevo al siguiente corte, amigos, y regresamos. Gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hola, estamos de regreso aquí en La Disidencia y pues continuando con el tema que dejamos en el bloque anterior, vamos a continuar con lo de Coahuila y con lo de Hidalgo, estas elecciones que son bastante importantes antes del 21, definitivamente se irá matizando, se irá perfilando hacia dónde vamos ahora que vienen las elecciones intermedias. Entonces, Octavio, decías que en el tema de Coahuila hay una clara posición en contra del régimen, y en el caso de Hidalgo un poquito más como sesgados, digamos, ¿no? hacia Moreno. Yo Hidalgo no lo veo como un último laboratorio electoral antes del 21. Tendría que sorprendernos el resultado donde viéramos un PAN y un PRI tomando posiciones. Yo creo que Fayad va a entregar más o menos tranquilo posiciones de municipios, que además son las más delicadas, porque en la siguiente elección los alcaldes, los municipios son los que te permiten coordinar estrategias electorales, territoriales. Entonces yo prácticamente Hidalgo lo veo perdido, o sea, entregado. No veo un gobernador con talante, echado para adelante, saliendo a defender ni siquiera una identidad de partido, sino que no venga Morena a revisar las arcas, ¿no? Exacto. Pero Coahuila es un animal distinto,
¿Por qué? Porque en Coahuila están en juego 16 distritos electorales locales. Ujú. Es decir, el Congreso de Riquelme. Si Riquelme pierde el Congreso a manos de Morena, lo primero que van a hacer es cambiarle al auditor superior del Estado y le van a empezar a revisar los ejercicios anteriores con una violencia que en una de esas llegamos hasta Moreira, ¿no? Entonces, eso empieza a cambiar el rostro de lo que puede suceder en Coahuila. Por otra parte, de los 16 distritos electorales, cuando en la pasada elección se van a ver cómo se constituye el Estado, Morena no pinta. O sea, realmente hay un partido local en el norte del Estado que se llama UDC, Unión Democrática de Coahuila, una cosa así, que por cierto tienen un diputado federal en el Congreso, que surge de esta extracción, que se llama, incluso el nombre, Evaristo Lenin, ¿no? Evaristo Lenin, como con cierta inclinación a la izquierda, es diputado federal. ¿Pero por qué? Porque tiene consolidado la operación política de este partido en el norte. Abajo Piedras Negras, es una región prácticamente priista. Luego vemos el centro del estado, creo que hay árboles, hay sierra, hay piedras y no hay nada más, ¿no? Yo no he visto ahí algo, ojo, sí hay 2 o 3 distritos electorales, pero lo fuerte se concentra en 2 realidades distintas abajo. Uh-huh. Saltillo, 4 distritos electorales locales, y Torreón, 4 distritos electorales locales también. Correcto. 1 y 1 compartido en cada lado. Torreón es una cosa distinta porque obedece a un empresario, pues ahí está Lala y hay una serie de empresarios con ciertas características. Si te vas a Saltillo, es más industria, es más agroindustria, incluso si quieres verlo así, pero es más industria. Y si te vas hacia Monclova, están las minas, ¿no? Grupo Vale está allá, está grupos acereros, el señor del carbón que da vergüenza en el Senado, etcétera. El del sombrerito, ¿no? Pero ojo, fíjense la información a la que hemos podido llegar del caso de Coahuila. Dicen las malas lenguas, muy malas, estas perversas que tú sabes que nada más quieren fastidiar al señor López Obrador, que el señor dio la orden de que el carbón que consume CFE se le deje de consumir al Estado. ¿Por qué? Pues porque generas desempleo, porque generas una serie de condiciones para fastidiar el esquema social y entonces tener mayores oportunidades político-electorales. O sea, ¿a qué nivel tiene que llegar nuestro señor presidente de fastidiar el empleo y la vida de la gente para generar otro tipo de esquemas y que se vea reflejado en lo político-electoral? Ojo, no lo dije yo. Son las malas lenguas, que ya saben que siempre hay muy malas lenguas que ponen este tipo de cosas en la actuación del presidente. Y entonces empiezas a alterar la vida de Monclova y de parte de Saltillo, y entonces ya no son 4, ya son como 7 distritos electorales del estado. Ahora, si tú ves las primeras encuestas, en Coahuila estamos a 5 semanas de la elección 6, Morena pinta. O sea, Morena sí va a la delantera, pero nadie conoce a los candidatos de Morena. O sea, podrías poner a un simio, hay muchos de ellos todavía, pero podrías poner a un simio en la planilla y no importa, es Morena, y Morena tiene un posicionamiento de marca en Coahuila que nos llama la atención. Claro, y ahorita que lo mencionas, tengo entendido por ahí también, alguien me corrió la información, pero parece ser que finalmente los candidatos van a salir por tómbola, ¿eh? ¿En dónde? ¿En la federal que sigue? Ajá. Pues es que están los estatutos de Morena, o sea que así deben de ser parte de los procesos de designación de los candidatos. Pero a ver, regreso al tema rápido de Coahuila. Riquelme está muy preocupado por mantener el control del estado, y además, bueno, al ser un estado fronterizo, ahí hay otros intereses. Viene una carretera importante para ciertos intereses del país, no voy a decir más, pero eso divide al estado en algunas realidades. Saltillo obedece a esa realidad, Monclova obedece a esa realidad, Piedras Negras obedece a esa realidad. Durazo no ha dado resultados en toda la franja norte.
en el combate a la delincuencia organizada, desde Piedras Negras hasta la última, no me acuerdo si Reynosa, pegado al Golfo. O sea, todas esas fronteras no han tenido controles reales por parte del gobierno federal. Y parecería que no tanto como un premio, sino más bien como un castigo, al no dar resultados ahí, Durazo se iría de candidato a Sonora, ¿no? O sea, empecemos a entender en una lógica de otro tipo de negocios que no tienen nada que ver con política. ¿O sí? ¿Quién sabe? ¿O sí? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que la elección de Coahuila, de los 16 distritos electorales, va a ser de pronóstico reservado, va a implicar un análisis y una operación real del PAN que sí pinta. Nada más te doy el último dato. En 2 distritos electorales en la pasada elección federal, donde no se combinó con alcaldes y no se combinó con diputados locales, Morena gana 3 distritos electorales, el PT gana otro, vaya, Morena, pero lo ganan con diputados que eran francamente reconocibles en el PRI o en el PAN. O sea, Morena no tiene estructuras en el norte. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a implicar una operación política de mucho nivel del gobernador, de los alcaldes y de los propios diputados para retener sus distritos. Claro. No, y finalmente yo creo que también aquí lo importante es que la sociedad esté como muy atenta a todo este proceso que viene en ambos estados. Estamos viendo todo lo que está sucediendo. Se están conjuntando muchos factores que están causando una desestabilización social, ¿no? Principalmente, aunque política, por supuesto, pero son varios factores que pueden desencadenar en algo mucho, mucho más serio. Entonces, creo que es importante que la sociedad esté muy atenta a este proceso que viene en Coahuila y en Hidalgo. Es decir, si bien solo son estos 2 estados por el momento, creo que lo importante es que toda la República estemos como muy atentos a todo lo que va a suceder en estos 2 estados en particular, porque evidentemente es algo que va a repercutir en las elecciones próximas de 2021. Y bueno, esto nos da pie a tocar el siguiente tema que vamos a tratar en el último bloque. Pero nos tenemos que ir antes de eso a un corte, amigos, y estamos de vuelta aquí en La Disidencia, hablando con libertad. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, estamos de vuelta en el último bloque de La Disidencia y esto está poniendo bastante interesante todos los temas que hemos tocado el día de hoy. Nos quedábamos hablando acerca de las elecciones de Coahuila y de Hidalgo concretamente, y esto nos da pie a ver cómo está la situación, hablando concretamente de Coahuila, cómo está la situación en el norte y por consecuencia lo que está sucediendo actualmente hace unos días con el tema de Chihuahua. Un tema bastante importante, un tema que merece especial atención y que está desencadenando una serie de eventos que quién sabe en qué vayan a parar. Ya vimos que hubo un enfrentamiento entre campesinos, entre agricultores y la Guardia Nacional, en donde resultaron 2 personas, uno herido y una mujer desafortunadamente muerta. Hay muchas versiones. Por cierto, es una pareja, y la última información que yo tuve de ayer en la noche es que ya también el hombre falleció. La pareja ya falleció. Yo me había hasta quedado, lo último que me quedé ayer en la noche. Yo lo último que sabía era eso, que él estaba herido y que ella desafortunadamente había fallecido, que eran productores de nuez, si no estoy equivocado. Y bueno, hay diferentes versiones, mucha gente está especulando acerca de lo sucedido. Hay quien dice que sí sucedió muy cercano a la presa de La Boquilla, hay quien dice que estaba a una distancia considerable, y vamos, o sea, realmente hay como muchos elementos ahí que habría que tomar en cuenta para llegar a algo más concreto. Lo que sí es un hecho es que hay un conflicto bastante importante y que se están dando estos enfrentamientos. Se hizo una junta del Congreso local de Chihuahua, en donde varios agricultores se reunían y directamente señalaban al presidente Andrés Manuel López Obrador como responsable de todo lo que está sucediendo. ¿Qué podemos platicar? ¿Qué podemos platicar al respecto, mi querido Octavio? ¿Qué podemos aterrizar, digamos, de todo esto que está sucediendo? Pues mira, ya entraste como tal al tema de Chihuahua. Yo lo quería un poquito todavía hilar, ¿no? Con el tema Coahuila, como bien dices, es una realidad del norte, pero esta explotó. Sí. Esta explotó de otra forma. Si tú te fijas de los 10 gobernadores que el día de antier se salen de la CONAGO y que ponen en riesgo hasta incluso el pacto federal, tiene que ver con varios de los gobernadores fronterizos, donde la lógica se ha ido desfragmentando, se ha ido resquebrajando la vida de la sociedad de la frontera. De la frontera y de los estados fronterizos, porque si bien Saltillo y Torreón pues todavía les cuelgan un par de horas para llegar a la frontera, es una misma realidad norteña, ¿no? Claro. O sea, y en este orden del día está, por ejemplo, pues el gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, está el Bronco en Nuevo León, está Riquelme en Coahuila, está Sinue en Guanajuato, pero siguiendo la franja fronteriza, está en Chihuahua, Corral, ¿no? Corral que tiene que enfrentar una circunstancia que, pues me disculpará la gente, pero creo que no ha estado a la altura. Porque recordarán algunos la marcha que hizo desde Chihuahua hasta la capital del país con campesinos, donde ahí sí, de la mano, ¿no? Vamos todos a marchar, a exigirle al presidente, y hoy
que el problema es con los campesinos y que los campesinos ni siquiera están pidiendo, como en otras ocasiones, tierra para trabajar, agua para trabajar la tierra. Claro. Corral se hace como un tanto a un lado, no digo en contra ni mucho menos, pero como que abandona a este grupo de campesinos y de agricultores que están pidiendo algo legítimo. Ahora, este tema ha tenido varias vertientes y ha tenido varias aristas que hay que analizar con cuidado. Primero, el tema del compromiso de pagar el agua. A ver, pues sí tienes que darle agua a los Estados Unidos porque hay un pacto histórico, pero a ver, esto es un tema que no es la primera vez que sucede. O sea, cuando tú escuchas a la gente que es experta en el tema y que es experta en el tema puntualmente, no del agua, de Chihuahua, de ceder una parte del agua, te vas a dar cuenta de una cosa puntual. Esto ya sucedió y se resolvió sin problemas y tampoco hubo mayor exigencia del gobierno de los Estados Unidos y se compensó en las siguientes administraciones y en los siguientes años. Claro. Aquí el problema es que si tú hoy en día entregas el agua como el presidente, no entiendo la lógica, y lo comentábamos en el corte, no entiendo la lógica del presidente decir, no, cumplamos el pacto tal cual como está y entréguenle el total de los recursos hídricos a los Estados Unidos, ¿no? Cuando podrías primero, como además lo prevé el propio pacto, garantizas tu suministro local. Y la lógica del presidente y del titular de Conagua es, oigan, a ver, pero ahorita hay suficiente agua para el suministro del riego, ¿no? Del ciclo agrícola. Pues sí, pero es que esa agua del ciclo agrícola es producto de todo lo que se recaudó del año pasado. O sea, si ahorita tú entregas el agua así y con las sequías que se vienen, no vas a cumplir el ciclo agrícola del próximo año. O sea, matas a toda una industria, matas a todo un sector que además es el sector primario, el más noble y el más castigado de este país, por una decisión tan tonta. O sea, por eso hoy no entendemos si hay algo más de fondo que esté relacionado. Ojo, quiero pensar mal, hoy sí quiero pensar mal, que esté relacionado con las elecciones de Estados Unidos, que esté casualmente relacionado con una nueva ley de aguas nacionales que están poniendo en la no me acuerdo si en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, pero al final del día el Congreso Federal ya subieron una nueva ley, y no quiero pensar mal, Berman, pero en política no hay coincidencias de esta naturaleza. Claro. O sea, quiero ver cuál es el fondo de esa ley. Hoy en este programa no lo puedo hacer, a lo mejor en 1 o 2 programas nos metemos un análisis, pero ¿qué es lo que trae de fondo esa ley de aguas nacionales? Para que el señor presidente o quien se le esté ocurriendo generen esta crisis en el norte. En política no hay coincidencias, mi hermano, y esto es un tema que sí escandaliza. Y finalmente, a ver, yo escuchaba hace unos días el llanto de una señora que decía, a ver, no creo ya, la gente, la comunidad aquí de Delicias y de la otra esa, de Ojinaga, ya no creemos en el alcalde, ni en los diputados locales, ni federales, ni en el gobernador, y con las mentadas de aquella al señor presidente, ya no creen en las instituciones. Ese es el tema de fondo, no creen en ningún tipo de gobierno. Y por eso son 5,000 campesinos que con palos y machetes van y encaran a la Guardia Nacional. Claro. Ahora, segundo problema. Primeras acciones ejecutivas que llaman la atención del país, de sacar a una Guardia Nacional que no es una policía, son militares haciendo funciones de resguardo y de seguridad pública, que no atienden a la defensa de la soberanía, que es lo que hace un militar. Que en el adiestramiento militar, ¿qué es lo que hay? Órdenes ejecutivas. No atiende, dispara. Punto. Claro. O sea, esas son las consecuencias de un mal diseño institucional del país. Sacó a la Guardia Nacional, ya hay muertos. O sea, hoy ya este tema que era una lucha por agua, ya tiene sangre. Claro. O sea, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Andrés Manuel, por un problema de agua, ya se ensució de sangre.
¿Por qué? Porque esta responsabilidad sí es de él, porque Conagua sí depende de él, porque las presas nacionales e internacionales, como se les llama en el norte del país, sí dependen de las decisiones. ¿Por qué tuvo que encarar a campesinos con 1.500 efectivos de la Guardia Nacional? O sea, ¿por qué no? Corral, ojo, Corral mandó a la policía del estado, dijeron, y los campesinos dijeron, ahora resulta que hasta el gobernador nos va a pegar, ¿no? No, el gobernador mandó a la policía para tratar de mantener un equilibrio también en caso de un enfrentamiento con los campesinos. ¿Qué te estoy diciendo, Luis? Hay un problema de un mal manejo de la situación geopolítica internacional con el recurso hídrico. Hay un mal manejo con el sector más fastidiado y más olvidado, que es el sector campesino y agrícola de este país, ¿no? O sea, que además es la parte más noble. ¿Sabes en qué concluyó el comentario de la señora? Diciendo, ya no creo en nadie, mejor voy con los malos, refiriéndose a la delincuencia organizada, para que me ayude, para que me defienda. O sea, a ese grado estamos llegando, que mejor los campesinos dicen, voy con la delincuencia organizada para que me ayude y me ayude a defender algo bien básico, mi agua para plantar y para sembrar. O sea, claro, ¿a qué nivel de descomposición estamos llegando? Y sobre todo, ya el último, porque ya nos están marcando el fin del programa. A ver, si tú eres banquero y llega un empresario que se dedica a la exportación de nueces o de lo que tú quieras, y te dice, oye, pues préstame para mantener mi ciclo agrícola, tú le prestarías cuando sabes que no va a tener agua, que probablemente el ciclo agrícola no se va a dar y que se va a quedar sin chamba. A ver, las señales completas de descomposición financiera también están dadas. Claro. O sea, y si mata esa industria, ¿qué va a hacer con toda esa gente en el desempleo y con campo improductivo? ¿Cuántos años más nos vamos a tardar en recuperar el campo? Claro. No, y hay varios factores aquí importantes a tomar en cuenta, porque esto que está pasando en Chihuahua, pienso yo que es lo que está haciendo que lleguemos al punto de ebullición para desencadenar una serie de eventos que ya están ahí en la mira, ¿eh? Está lo de la termoeléctrica, lo trataremos en el próximo programa, pero está lo de la termoeléctrica que sigue en pie. Está el tema de la toma de la CNDH por parte de los grupos feministas. Ya hay un plantón en el Zócalo por parte de la CENTE. Parece ser que hay levantamientos armados ya en el sur con los zapatistas y varios grupos guerrilleros. En fin, esto creo que es una serie de eventos que eventualmente, esperemos que no, que se van a concatenar para reventar algo más fuerte. Repito, espero que no, pero ya lo estaremos platicando en un próximo programa, porque desafortunadamente hemos llegado al fin de este. Pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos en nuestro segundo programa de La Disidencia, y dejemos que la libertad hable. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Astele.tv